Imagina por un momento poseer una fortuna tan inmensa que, ajustada a la inflación actual, equivaldría a más de 400,000 millones de dólares. Una riqueza tan vasta que haría ver a los multimillonarios de hoy como simples principiantes. Esta fue la realidad de John Davison Rockefeller, un hombre que no solo construyó la fortuna más grande de la historia, sino que literalmente cambió las reglas del juego empresarial para siempre. Pero, ¿cómo logró un joven de origen humilde convertirse en el hombre más rico que ha existido? ¿Qué secretos guardaba su mente maestra? Y más importante aún, ¿por qué su historia sigue siendo relevante más de un siglo después? Prepárate para descubrir la extraordinaria vida del rey del petróleo. El 8 de julio de 1839, en el pequeño pueblo de Richford, Nueva York, nació John D. Rockefeller. Su familia era cualquier cosa menos próspera. Su padre, William Avery Rockefeller, era un vendedor ambulante de dudosa reputación, conocido por sus estafas y largos periodos fuera del hogar. La verdadera fortaleza de la familia era su madre, Eliza Davison Rockefeller. Esta mujer extraordinaria se convirtió en el pilar que sostuvo a la familia durante los momentos más difíciles. Eliza inculcó en John valores que definirían toda su vida: disciplina férrea, trabajo incansable y, sobre todo, la importancia del ahorro. Desde los 12 años, John ya mostraba señales de su genio empresarial. Criaba pavos, cultivaba papas y realizaba trabajos menores para los vecinos. Pero aquí viene lo fascinante. Cada centavo que ganaba lo guardaba meticulosamente en una pequeña lata azul. A los 13 años, John había ahorrado $50, una suma considerable para la época. ¿Qué hizo con ese dinero? Lo prestó a un granjero vecino con un interés del 7% anual. Cuando recibió sus primeros $3.50 de interés, experimentó lo que él mismo describiría como una revelación. El dinero trabajando para mí me emocionó más que cualquier trabajo físico que hubiera hecho. Este momento marcó el nacimiento de una mente financiera excepcional. A los 16 años, Rockefeller consiguió su primer empleo real como asistente contable en Hewitt y Tuttle, una empresa de comercio. Su salario inicial era de apenas 50 centavos al día, pero John veía algo que otros no podían ver: una oportunidad de aprender. Durante estos años formativos, desarrolló una obsesión casi maniática por los detalles financieros. Llevaba un registro personal de cada centavo que gastaba, desde un lápiz hasta una donación para la iglesia. Esta meticulosidad se convirtió en una de sus características más distintivas. En 1859, a los 20 años, John tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con un préstamo de $1,000 de su padre y sus ahorros personales, se asoció con Maurice Clark para formar Clark & Rockefeller, una empresa de productos agrícolas. Pero el verdadero momento decisivo llegó en 1863. Estados Unidos estaba sumido en la guerra civil y una nueva industria emergía con fuerza: el petróleo. El oro negro había sido descubierto en Pensilvania y todos hablaban de las fortunas que se podían hacer, mientras otros especulaban comprando tierras petroleras. Rockefeller vio una oportunidad diferente. Su mente analítica identificó que el verdadero dinero no estaba en extraer petróleo, sino en refinarlo. Invirtió en su primera refinería en Cleveland, Ohio, y así comenzó su ascenso hacia la cima del mundo empresarial. El 10 de enero de 1870 marca una fecha crucial en la historia empresarial mundial. Ese día, John D. Rockefeller fundó la Standard Oil Company con un capital inicial de $1 millón. Pero Rockefeller no era como otros empresarios de su época. Mientras sus competidores se enfocaban en la producción, él desarrolló una estrategia revolucionaria basada en 3 pilares fundamentales. Primer pilar: control total de costos. Rockefeller entendió que quien controlara los costos, controlaría la industria. Construyó sus propias tuberías, fabricó sus propios barriles e incluso produjo su propio ácido sulfúrico. Standard Oil se convirtió en una máquina de eficiencia sin precedentes. Segundo pilar: alianzas estratégicas. Negoció acuerdos secretos con las compañías ferroviarias, obteniendo descuentos masivos para el transporte de petróleo. Estos acuerdos no solo reducían sus costos, sino que encarecían significativamente los costos de sus competidores. Tercer pilar: adquisiciones agresivas. Cuando un competidor se resistía,
Rockefeller implementaba lo que llamaba competencia constructiva. Bajaba sus precios por debajo del costo en esa área específica hasta que el competidor quebrara. Luego compraba sus activos a una fracción de su valor real. La expansión fue imparable. En 1880, apenas 10 años después de su fundación, Standard Oil controlaba el 90% de todo el petróleo refinado en Estados Unidos. Rockefeller había creado el monopolio más poderoso que el mundo había visto jamás. Su innovación más brillante fue la creación del Trust en 1882, una estructura legal que le permitía controlar múltiples empresas bajo una sola dirección. Esta invención cambió para siempre la forma en que se estructuraban las grandes corporaciones. Para entender la magnitud de la riqueza de Rockefeller, necesitamos ponerla en perspectiva. En su apogeo, su fortuna personal representaba aproximadamente el 2% de todo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Qué significa esto en términos actuales? Si aplicáramos el mismo porcentaje hoy, estaríamos hablando de una fortuna de más de 400,000 millones de dólares. Para comparar, la fortuna actual de Elon Musk o Jeff Bezos representa apenas el 0,2% del Producto Interno Bruto estadounidense. Rockefeller no era solo rico, había redefinido el concepto mismo de riqueza. Su imperio se extendía mucho más allá del petróleo. Controlaba bancos, minas, ferrocarriles y vastas extensiones de tierra. Sus decisiones empresariales podían afectar los precios de productos básicos en todo el mundo, pero con gran poder viene gran escrutinio. La prensa comenzó a retratarlo como un pulpo cuyos tentáculos estrangulaban la libre competencia. Las caricaturas políticas lo mostraban como un monstruo que devoraba pequeñas empresas. La presión pública creció hasta niveles insostenibles. Los ciudadanos comunes comenzaron a ver a Standard Oil no como una empresa exitosa, sino como una amenaza a los valores democráticos estadounidenses. En 1890, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Sherman antimonopolio, diseñada específicamente para combatir el poder de monopolios, como Standard Oil. Durante 2 décadas, la batalla legal se intensificó. El 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión histórica. Standard Oil debía ser disuelta inmediatamente. El monopolio más poderoso de la historia había llegado a su fin. La compañía fue dividida en 34 empresas independientes, incluyendo lo que hoy conocemos como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips. Pero aquí viene la ironía más deliciosa de toda esta historia. La disolución de Standard Oil no empobreció a Rockefeller, lo hizo aún más rico. Como accionista principal de todas las nuevas empresas, su fortuna se multiplicó cuando estas compañías, ahora operando independientemente, vieron sus valores bursátiles dispararse. Lo que el gobierno pretendía que fuera un castigo se convirtió en la mayor ganancia financiera de su vida. A partir de 1897, Rockefeller se retiró activamente de los negocios para dedicarse a algo completamente diferente: regalar su fortuna. Su enfoque de la filantropía fue tan revolucionario como lo había sido su enfoque de los negocios. No se trataba simplemente de dar dinero, se trataba de crear sistemas que generaran un impacto duradero. Fundó la Universidad de Chicago en 1892, transformándola en una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo. Estableció la Universidad Rockefeller en 1901, que se convirtió en un centro mundial de investigación médica. En 1913, creó la Fundación Rockefeller con una donación inicial de $100 millones, equivalente a más de 2.500 millones actuales. Esta fundación financió la erradicación de enfermedades tropicales, el desarrollo de vacunas y avances médicos que salvaron millones de vidas. Su filosofía filantrópica se resumía en una frase: el hombre que muere rico, muere deshonrado. Durante su vida, donó aproximadamente $550 millones, más del 90% de su fortuna. John D. Rockefeller murió el 23 de mayo de 1937, a los 97 años. Su vida abarcó desde la América preindustrial hasta los inicios de la era moderna. Su legado es complejo y fascinante.
Por un lado, fue un visionario que revolucionó industrias enteras y estableció estándares de eficiencia que perduran hasta hoy. Por otro, fue un monopolista despiadado que utilizó prácticas que hoy consideraríamos cuestionables, pero quizás la lección más importante de su vida no está en sus métodos, sino en su mentalidad. Rockefeller entendió algo fundamental, que el verdadero poder no viene de tener dinero, sino de entender cómo funciona el dinero. Su historia nos enseña que la riqueza extrema no es producto de la suerte o las circunstancias, sino de la visión, la disciplina y la capacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. John D. Rockefeller no fue solo el hombre más rico de la historia, fue el arquitecto de la América empresarial moderna, y su influencia sigue moldeando nuestro mundo más de un siglo después de su muerte. La pregunta que queda es, ¿qué hubieras hecho tú con una mente maestra como la suya?